una palabra que Dios me habló ayer. Y literalmente, como le conté hoy a la pastora, a veces cuando uno dice, Dios me dio una palabra, uno piensa, wow, ¿qué será todo lo que Dios le dijo, no? ¿Qué texto, qué pasaje, qué historia, qué versículo, qué chip, pim, pam, pum? Y yo digo, no. Si yo te digo, Dios me dio una palabra, es que Dios me dio una palabra. Entonces, con una sola palabra, entre algunas cuestiones que estaba luchando yo con eso para entender, porque a veces Dios tiene sus maneras de hablar con cada uno en lo particular. Siempre Dios habla a uno para que ese uno comparta con usted, para que usted reciba. Así que yo espero que pueda recibir esto que, por un lado, le va a generar dudas. Tal vez incluso hasta lo haga empezar no sé si a titubear, pero a decir, ¿pero dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y por otro lado, a continuación de esas dudas que posiblemente les pase, capaz que no, por otro lado, digo, lo va a afirmar y le va a dar algunas respuestas de algunas cosas que nosotros pasamos. La vida cristiana, así como le digo, está en la iglesia. Para mí es el todo del todo, la vida cristiana, la vida, el crecimiento espiritual, lo que tiene que ver con las cosas del reino, con las cosas de la iglesia, el aprender, el conocer a Dios, el recibir de parte de Dios, el compartir palabra de Dios, el empezar a encontrar secretos en esa palabra de Dios. Es asombroso, es maravilloso, pero uno empieza a avanzar más y más y más, y empiezan las riquezas espirituales, y empiezan también las promesas, y empiezan los milagros, como algunos que iba a hacer compartir ahora, pero será para mañana o para la próxima semana, de cosas que Dios hizo en esta semana, 2 casos de sanidad que así de golpe se han dado cuenta en estos días, después se los voy a compartir. Y entre todas esas cosas que van pasando, también hay cosas que no pasan. Y cuando nosotros nos topamos con las cosas que no pasan de Dios, ahí empezamos a cuestionarnos. Yo no sé si usted se ha cuestionado, yo siempre me cuestioné las cosas de Dios en relación conmigo, no a Dios, sino en relación conmigo, para poder afirmarme. Hace poco lo compartí, no sé si fue un devocional o predicando, que en el primer tiempo, los primeros meses de conocer al Señor, yo indagaba muchísimo en la palabra porque tenía tantas dudas y tanta incertidumbre de cosas que me hacían pensar que esto no era así, que esto está mal, que Dios no es así, que esto, que el otro, qué sé yo, más cosas que uno escucha, que necesitaba tener la certeza, la convicción de parte de Dios de que las cosas son como Dios las decía. Porque una vez que tuviera la certeza y la convicción de que Dios es, que Dios existe, que Dios habla a través de su palabra, que Dios también puede hablar en forma personal, una vez que tuviera eso, ya está. No necesito nada más para saber que Dios va a hacer las cosas que Él prometió. Pero cuando pasa el tiempo y pasan los años, y también decía Walter recién sobre poner las cosas en la mano del Señor o no, y bueno, a veces uno se sigue cuestionando, algunas cosas no pasan, o no hay respuesta, o Dios no obra como yo espero que obre, o como yo quiero que obre. Y eso, y acá viene, le voy a decir la palabra que Dios me dio, eso nos pone como en un balance constante, ¿no? Esperamos una cosa y a veces pasa otra. Y la palabra que el Señor me dio es expectativa. Bueno, me cuesta pronunciarla, es una palabra que me cuesta pronunciarla, porque en realidad bien pronunciada es expectativa, pero me cuesta decir expectativa, me suena a expectorantes. Claro, expectativa. Y seguramente habrá visto en redes, porque las redes dan para todo, ¿no? Internet da para todo. Antiguamente yo decía, lo que no está en Internet no existe, y ahora lo confirmo. Después de 20 o 30 años lo confirmo totalmente. Y no solo eso, hasta lo que no existe también está en Internet. Es impresionante las cosas que hay. Pero seguramente habrá visto esos memes que hablan de expectativa, realidad. Que al principio era tal vez, no sé, por ejemplo, se hizo una compra online, se compró una ropa, se compró zapatillas, un vestido, un traje, se compró un adorno, no sé, lo que fuera, según la foto que tenía, y cuando le llega, resultó que era una tremenda porquería. Expectativa, realidad. A mí me pasó eso una vez, me pasó, 2 veces me pasó, pero una fue, en realidad no por una estafa o algo, sino por error mío,
por no prestar atención a los detalles. Recuerdo que una vez compramos 10 ventiladores para la escuela bíblica, estando enfrente, que estaban en el primer piso, que se morían de calor. Compramos 10 ventiladores. Había encontrado una oferta de 10 ventiladores a buen precio, o sea, realmente era una oferta. Buenísimo, dale que va ahí, meta todo, porque todo lo que sea para la casa del Señor, eso es de bendición. Compramos los 10 ventiladores. Y llegaron los 10 ventiladores. Y cuando llegaron, yo dije, ¿qué pasó acá? Medían aproximadamente 20 centímetros, 25 de diámetro, y tenía de altura máxima 50, 60. No eran de mesa, eran de pie, venían con la base de piso, eran todo tal cual, pero era una porquería que, no sé, no servía para nada. Así automáticamente fue de vuelta, repito, capaz que no es el mejor ejemplo porque eso fue un error mío por no mirar, pero otra vez sí recuerdo que compré algo, no sé bien qué era, no sé si era un reloj, una pulsera, algo así, y cuando llega era tremendo pedazo de porquería que ni siquiera era un regalo que iba a hacer, lo tiré a la basura porque no daba ni siquiera para regalarlo de lo malo que era. Después eso avanzó un poquito, ¿no? Usted veía un tutorial o iba a un curso de X cosa, de repostería. Esos eran excelentes, los cursos de repostería. Entonces tenía que hacer la torta con la cara de, no sé, con la cara de Messi. Y le salía con la cara de Alberto Fernández, más o menos, una cosa. Entonces veía las dos fotos, ¿no? Expectativa, realidad. Nunca era exactamente... Más cuando, yo no sé si a usted le gusta ver esos programas de televisión donde hacen bricolaje, que hacen manualidades, todo ese tipo. Para ellos es re fácil como hacen. Yo meto mano a hacer eso, ya me imagino. Lo primero que me va a pasar, me quedan las manos todas enchastradas de pegamento. Eso es automáticamente, soy muy malo para las manualidades. Me quedaría todo lleno de pegamento. A ellos es re fácil, 10 puntos. Expectativa y realidad. Y cuando empecé a entender lo que Dios me estaba hablando, más con una experiencia que vivimos hace unos días atrás, un par de semanas atrás, digo, lo mismo puede pasar o pasa o nos pasa con la fe. Lo mismo nos puede pasar porque a veces nos hacemos ideas, ilusiones, a veces ponemos expectativa, me cuesta en serio, expectativa en las cosas de Dios en vez de poner fe. Justamente cuando lo que pasó en el devocional de esta mañana, que fue el mismo tema, fue una de esas casualidades de Dios, porque yo estaba con eso, con la palabra dando vueltas en mi cabeza, estaba todavía esta mañana, no entendía qué era lo que Dios me estaba diciendo, y cuando hago mi lectura, encuentro, a veces separo 10, 12, 14 versículos, hoy era re pobre la cosa, 3 solo separé, y en realidad eran 2, porque uno lo compartí dividido en 2 partes, para que hiciera más bulto, más grande, entonces lo dividí en 2, uno el versículo de Salmos, pero el versículo que saqué de Hechos 7:25, entendí, cuando lo leí dije, sí, esto es lo que pasa cuando nosotros generamos una expectativa que no está basada en Dios, sino que está basada, más o menos de eso es lo que hablaba, sino que está basada en nosotros mismos, está basada en las emociones, está basado en, no sé, en la esperanza que tengo de que las cosas pasen, o está basada en, tal vez, en un conocimiento que tenga, una experiencia de mi vida, un montón de cosas. La expectativa es muy buena, pero también es muy mala, porque puede generar una falsa expectativa. Y cuando la expectativa se convirtió en una falsa expectativa, tiene un efecto totalmente el contrario. En vez de generar fe, o en vez de traer cumplimiento, lo que hace es anula la fe, la mata, la castiga y se convierte en un tumor, en un quiste, en un cáncer. En el devocional hablaba acerca de Moisés, que él estaba, en vez de poner su convicción de lo que iba a hacer, en vez de poner la mirada en el Señor, él lo estaba poniendo en sí mismo, no en Dios, sino en sí mismo. Porque la expectativa está fundamentada, como le dije, en las emociones, en la esperanza, en los deseos, en la experiencia. No es así la fe. La fe está fundamentada en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y en la fidelidad que hoy cantábamos de Dios. Yo creo que lo más importante es eso, la fidelidad de Dios. Decía discutiendo conmigo mismo en el devocional que la expectativa es necesaria para la fe, pero
no es la fe. Y podés llegar a confundirla con la fe. ¿No le pasó nunca que, porque le llenan la cabeza o lo hacen así, no quiero decir la palabra manipulación, por eso no la voy a decir, pero lo empiezan a convencer de algo? Hace, sí. Entonces, wow, ¿tenés fe? ¿O tenés la esperanza? ¿O tenés la expectativa de que eso pase? Y entonces cuando vas a la fuente, cuando vas a poner las cosas en su lugar, resulta que no pasa nada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo quedó tu fe en ese momento? Por eso hay que tener cuidado. Eso fue lo que hizo Moisés. Le leo 2 versículos y después voy a lo que sí tengo, que Dios me dio para ahora. Hechos 7:22 dice: así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Por eso lo que dicen que Moisés no sabía hablar, no era así la cosa. El problema de Moisés era otro, no es que no sabía hablar, sino que era tartamudo o tenía algún problema del habla o tenía, no sé, qué sé yo, sería disléxico, no lo sé, estoy inventando. Tenía algún problema del habla, pero no es que no sabía hablar, porque dice que era poderoso en palabra y en obra. Entonces él, habiendo nacido esclavo, siendo rescatado por la familia del faraón, siendo formado, educado en la corte de faraón, siendo preparado como príncipe, con todo lo que tiene que ver alrededor de un príncipe, lo que también trae cierta arrogancia, además un montón de cosas. Dios lo llama, claro, cuando él se encuentra con Dios, tiene la convicción de que es Dios, entiende, ¿y cómo no me va a llamar a mí? Mirá lo que yo soy. Entonces, siendo ese hombre tan preparado, con una palabra poderosa, Hechos 7:25 dice, que es el versículo que usé esta mañana, que él pensaba, él suponía, eso para mí es demoníaco, mire. La suposición es un trauma, es un cáncer. La suposición genera problemas, la suposición rompe relaciones, la suposición abre distancia, la suposición genera conflictos entre las personas, porque usted piensa que, supone que, le parece que. Por eso hablaba del espíritu de Penseque. Y una vez uno pensó que de verdad había un espíritu de Penseque. Bien, bueno, nada que ver. Carlos, fíjate que me parece que el vecino está buscando a quién le dejó un auto en la. Ahí va, ahí salieron. Listo, gracias. Le habrán puesto un auto, no podrá salir. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios lo iba a usar a él como libertador. Él pensaba, porque sí, sin entender o sin darse cuenta que Dios le habló a él, pero Dios no le habló al pueblo. Dios le habló a él, pero no iba a ser inmediatamente. Dios le habló a él, pero él tenía que pasar por un proceso. Cuando Dios te habla, vos tenés que pasar por un proceso. Cuando Dios te trae, no sé, incluso un cumplimiento, incluso una promesa, tenés que pasar por un proceso. El proceso de aceptación, el proceso de adaptación, el proceso de recibir esa palabra y esa promesa para que se pueda cumplir en tu vida. No les voy a empezar a hablar de José y todo lo que pasó, porque ya lo hemos hablado infinitas veces, él y tantos otros más. Pero Moisés no hizo caso de eso. Le dijo, Dios me habló, ya está. Todo el mundo tiene que darse cuenta que yo soy el Salvador del universo. Pero termina el versículo diciendo que no, que los hermanos y la familia y los demás, pero ellos no lo comprendieron de esa manera. Cuando Dios te habla, eso no quiere decir nada que las cosas cambien alrededor, sino cuando Dios te habla, te repito, eso solamente dice que vas a entrar en un proceso. Que Dios te hable no significa que Dios cambie el entorno, sino que entras en un proceso que puede llegar a cambiar el entorno. Entonces, Moisés puso más fe en su imagen, su trayectoria y su capacidad que en Dios, que lo iba a procesar hasta convertirlo en un libertador. Y digo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces ponemos más fe en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en nuestra trayectoria, como el caso de él por ser quien era? La experiencia es otro demonito. La experiencia se puede llegar a convertir
en un ancla para nosotros, no para afirmarnos, sino para detenernos, para estancarnos. Es como siempre dice que de la confianza, ¿vio? Que los que se ahogan normalmente es más que probable que sean los que saben nadar porque hacen cosas que otro no haría. Lo mismo el que tiene algún accidente laboral, es por exceso de confianza. ¿Quién no se lastimó con una amoladora? Porque, no pasa nada, si yo ya sé cómo se usa, tengo años. Entonces, como molesta, le saca el protector y tampoco usa lentes protectores, porque ¿para qué? Si yo ya sé cómo se hace. Y ahí tiene infinidad de problemas por confianza. Entonces, ¿cuántas veces confiamos más en nosotros? Decía Walter, para encarar un proyecto, una inversión, un negocio. No, ya sé lo que tengo que hacer, cómo tengo que manejarme, ya sé. Sí, Dios nos da sabiduría, como hablaba Proverbios de hoy. Proverbios de hoy. Dios nos da sabiduría y la sabiduría es la base de todas las cosas, pero todos nuestros proyectos, todos nuestros planes tienen que estar puestos en Dios y llevados a Dios, a ver en qué nivel estamos, el del proceso que Él tiene con nosotros, para que esos planes lleguen a un buen resultado. No pongamos más confianza, más fe en nosotros que en Dios, que es el que nos va a dar el cumplimiento de aquello que estamos esperando. La expectativa se centra en el potencial, la expectativa se centra en las posibilidades, la expectativa conecta con nuestras emociones, la expectativa es aquello que te hace decir así con los ojos abiertos, estoy seguro que va a pasar. Pero la fe no te dice estoy seguro que va a pasar. La fe ni siquiera necesita de emociones. La fe no tiene nada que ver con lo emocional. La fe tranquilamente, la fe ahí como Pancho por su casa, la fe sabe que las cosas van a pasar. Por eso le dije que tal vez esto te lleve a dudar un poquito o a titubear en dónde estás parado o sobre qué estás fundamentado. Porque, ¿cuál es la motivación o la razón por la cual creemos en Dios? Lo tiro así porque en realidad esta pregunta se le iba a hacer al final. Pero, ¿cuál es la razón? ¿O qué esperamos recibir de parte de Dios? ¿O qué estamos esperando que Dios haga en nosotros? ¿O eso que estamos esperando que Dios haga, en qué nivel yo espero que haga? ¿Que lo haga así porque sí? ¿Que lo tiene que hacer porque Él lo dijo? ¿O yo sé que Dios lo va a hacer y eso va a pasar en mi vida? La expectativa, que es un arma de la fe, se convierte en un enemigo de la fe cuando está basado en las emociones, cuando está basado en nuestros sentimientos, cuando está fundamentado en nuestra razón, cuando está basada en nuestra carnalidad. Vuelvo y digo y pregunto otra vez, ¿sobre qué está fundamentada tu fe o tu creencia? Expectativa es esperar que las cosas pasen. Expectativa puede ser un exceso de confianza, pero fe es saber que las cosas van a pasar. Dice Hebreos 11, conoce este versículo, lo conoce como Juan 3:16, pero solamente le voy a leer 4 palabritas de este versículo. Las primeras 4 palabras, que dice, es pues la fe, y así encara para dar una definición. Una definición que nosotros sabemos que es esa, al margen de la versión que lea, no importa, pero es una definición. Eso es la fe. Entonces yo digo, ¿y qué es la fe? ¿Acaso fe no es esperar que las cosas pasen? Y sí y no. ¿Acaso fe no es creer que las cosas van a pasar? Y sí y no. ¿Acaso fe no es creer en Dios? Sí y no. Hay un montón de cosas que pueden ser sí, pero que pueden llegar a ser no. Yo avisé, el que avisa no traiciona. Esto lo puede llegar a hacer dudar. No dudar de Dios, no dudar de su fe. Ayer hablé con una persona, casualmente se dio así, que lo conocía de vista, resultó ser de golpe así, que era creyente, digo, pero no sabía si, dice, no, lo que pasa es que yo fui siempre a la iglesia, me dice, pero hace 4 años murieron mis viejos, los 2, de cáncer. Tenía que pasarla, ¿no? Los 2 juntos.
y el cáncer no se contagia, así que tremendo. Murieron los dos de cáncer y dice, y yo me enojé con Dios y me alejé. Y me alejé, pero me alejé mal. Digo, mirá vos qué cosa. Sí, pero Dios me estaba llamando. ¿Cómo te? Sí, me estaba llamando, me llamó. ¿Pasó algo? No, me estaba llamando. Listo, tampoco tenía confianza como para seguir indagando, ¿no? Y entonces me empieza a predicar. Me empieza a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y a decirme, a veces uno se aleja, a veces uno empieza a dar vueltas, a veces uno no sabe dónde se mete, pero lo que Dios hace en tu vida, eso no lo podés sacar, eso no lo podés cambiar. Yo siempre creí en Dios, pero había perdido la fe. La fe no es creer, aunque fe es creer. Fe es algo más. El profeta, cuando estuvo hace 10 días atrás, habló respecto de la fe y dio una definición que tiene que ver precisamente con lo importante de la fe. Fe ni siquiera es saber que Dios existe. ¿Crees en Dios? Sí. Bueno, buenísimo. Pero eso no es fe. La fe es una herramienta mucho más poderosa. La fe es una herramienta mucho más valiosa. La fe es una herramienta delicada y al mismo tiempo indestructible. Pero tenés que saber usarla. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Será que tenemos fe? ¿O no tenemos fe? ¿Qué es pues la fe? ¿Qué es entonces la fe? Primero, la fe, lo lamento por Diego Torres, pero la fe no es esperanza. Está buena, pero la fe no es esperanza. Dice la Real Academia Española, la señora RAE, dice que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Repito, la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. O sea, que usted quiere algo, de golpe se dieron las circunstancias o las condiciones alrededor para que pueda ser posible. Entonces, cuando ves que eso puede ser posible, eso es lo que dice el diccionario, ves que puede ser posible, entonces ahí tú sube la adrenalina, tu corazón te empieza a golpear un poquito más, te animás, empiezan a obrar las hormonas cerebrales, empieza la dopamina ahí a darte unas dosis de alegría, de felicidad, de gozo, todo junto. Entonces vos decís, estás esperanzado, porque lo último que se pierde es la esperanza. Es más, si quiere, en otro tren de cosas, hay quienes dicen, esto es real, no tiene que ver con la iglesia, pero se lo digo para que vea el poder que tiene. Cuando no puedas a una persona que está en necesidad, cuando no puedas ya solucionar su problema, cuando no puedas darle la salida, cuando no puedas darle una respuesta, cuando vos ya sabés que la cosa terminó, pero no querés decirle que terminó, dale esperanza, aunque sepas que es mentira. Eso muestra el poder de la esperanza. Genera una sensación de gozo, de alegría, porque es un estado de ánimo. Pero la fe no es un estado de ánimo. La fe no tiene nada que ver con un estado de ánimo. Si la fe fuera un estado de ánimo, usted un día tiene fe, al día siguiente no. Entonces, y acá entramos en el problema, ¿será que tiene fe un día, al día siguiente no? ¿Será que un día está con toda la fe y después se le pinchó el globo de la fe? Si es así, ¿será que es fe? ¿O es esperanza? ¿O es expectativa? La fe no es un estado de ánimo. La fe no depende de un estado de ánimo. No puede ser alcanzable. O sea que, en realidad, la esperanza, la fe no depende de la esperanza, sino que la esperanza depende de la fe. ¿De qué te reís vos? ¿En qué andarás con tu cabeza? La fe es la que es el motor que hace que puedas tener esperanza. No es la esperanza la que hace que las cosas pasen, sino que la fe es el motor de todas las cosas. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6,
Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, ¿qué cosa? El que duda, el que va y viene, el que un día cree y un día no. Dios me va a dar, no sé si Dios me va a dar. Dios me va a llevar, no, pero capaz que no me lo da. Dios me va a sanar, no, pero no, creo que no. No piense quien tal haga, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna. Y el versículo 8, el hombre de doble ánimo, que tiene ánimos cambiantes, es inconstante en todos sus caminos. Y si es inconstante, si no se afirma, si no tiene una dirección, entonces no va a tener resultado. La fe no es esperanza y la fe no depende de un estado de ánimo. Segundo, la fe, se lo dije hace un rato, pero ahora se lo digo más académicamente, la fe no es creer. O sea, tener la capacidad mental o intelectual de creer no es tener fe. La creencia de algo en realidad está fundamentada en nuestros sentidos. Entonces yo le puedo decir, yo creo que el púlpito está acá, sería medio tonto si no creyera que está acá. ¿Por qué? Porque veo que está acá. Entonces no tengo dudas que está acá. No me vengas a decir que no está acá, porque yo veo que está acá. Eso no es fe. Eso es una experiencia. Tiene la experiencia real, está en contacto, está compartiendo esa realidad. Está diciendo, bueno, sí, está acá. Es más, la fe sería, para decir algo ridículo, la fe sería, en comparación con esto, que yo le diga, aunque usted lo vea, el púlpito no está acá. Eso generaría un montón de conflictos, por eso digo algo, es bien ridículo, pero eso sería fe. Tener la capacidad en este punto, aparte que cambia para la vida, ¿no? En este punto, poder decir, sí, no está ahí, no está. ¿Y cómo sabes? No sé, pero lo estás viendo, no importa. Eso es la fe. Capacidad de ver o no ver lo que se ve o lo que no se ve, según lo que Dios te diga. Porque la expectativa, la esperanza, se enfoca, se basa en mis emociones, en las posibilidades y en la vista. Pero la fe se basa en la palabra de Dios y en las promesas y en lo que Dios te habló. La fe se basa en lo que el Espíritu de Dios pone en tu corazón. La fe se basa en lo que el sentir de Dios, que es una palabra que le pondría 4 pares de comillas, aunque no me gusta cuando hacen así, a mí no me gusta, porque el sentir en realidad no es fe, sino que el sentir es algo emocional, es algo que tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Pero ponele que vamos por ahí. Bueno, el sentir de Dios, lo que tenés esa convicción. Hablaba con alguien ayer y hoy, sí, fue así de larga la conversación, al punto que ya, ¿vio cuando se agotan las palabras? En su tremendo discurso, en el final, bueno, si les llego a contar todo, tenemos hasta el miércoles, le cuento la charla, me termina diciendo esto: bueno, entendí que Dios quiere que haga esto, algo que no es así. O sea, algo que Dios no te va a decir que hagas, ¿ok? No importa qué. Entendí que Dios me está diciendo que haga esto, que entonces así me voy a sentir bien, entonces así todo va a estar bien, y después en otro momento me dedique al aislamiento. No, eso es la época de los monjes, que estaban las cosas esas raras, que se encerraban. No. Y entonces ahí me dedique al aislamiento para que entonces mi corazón se calme, más o menos. ¿Tenés la convicción de que Dios te habló? Sí, hacelo. Porque también cuando Dios te habla te lleva a un proceso. Porque ahí cuando lo hagas se va a dar cuenta de que Dios no le habló. Pero si no lo hace porque yo le digo, ¿qué va a pasar? Siempre va a estar con la duda, nunca va a tener la convicción. Entonces, hacelo. Y ahí se va a dar cuenta que es cualquiera lo que cree que Dios le habló. Por eso el sentir es un problema. La fe no es un sentir, la fe no es una emoción, la fe no es un estado de ánimo, la fe no es una esperanza, la fe no es creer. La evidencia y la esencia de la fe pasa por otro lado. Tener la capacidad de creer no es tener fe. Dice la Biblia, este versículo también lo conoce, Santiago 2:19, ¿crees que hay un solo Dios?
Magnífico, genial. También los demonios lo creen y tiemblan. Creer no te hace salvo. Creer no te hace salvo. ¿Será que tengo fe al final después de todo? ¿O qué onda? No sos salvo por creer. ¿Seré salvo? ¿Qué es ser salvo? Más problema todavía. Nos metimos ya no en camisa de 11 varas, de 22. La fe no depende de creer, sino que creer, así como lo de la esperanza, creer depende de la fe. Primera de Pedro 1:8. Ustedes lo aman a Dios a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. No tengo fe porque creo porque tengo fe. Y aunque no lo ven, ¿a quién? Al que aman, estás hablando de su existencia. Sos consciente de su existencia. Aunque no lo ven, al que aman, creen. Creo porque tengo fe. ¿Me entiendo? Es muy complicado. Creo porque tengo fe. La fe es anterior a creer. La fe es la base. La fe es el sustento. La fe es el colchón. La fe es la cama. La fe es el fundamento. Y tal vez algunas cosas no recibimos o no nos pasan. Tal vez, porque después está la voluntad de Dios, está el momento de Dios. O sea, no digo que esta sea la clave, pero tal vez algunas cosas no recibimos o no nos pasan porque resulta ser que no tenemos fe, sino que solamente tenemos les dije dos cosas: expectativa de que las cosas pueden estar, una esperanza de que las cosas pasen, creo que Dios lo puede hacer, y peor que todo eso, capaz que lo que tenemos es una costumbre evangélica con sus rituales, momentos, formas, palabras, léxicos, estilos, usos y costumbres. Eso es tremendo. ¿Seré cristiano o seré evangélico? Chao, me voy ya de acá. Qué bajón esta prédica, hermano. Es re bajón. Yo le dije que le iba a hacer dudar. Pero ojo, a ver. Si alguien alguna vez, me voy a la otra orilla, a la otra vereda de la fe, y en realidad es lo mismo, pero esto es un mambo mío. Me voy para el otro lado. Si alguien alguna vez estudió acerca del conocimiento científico, ¿alguna vez escuchó por lo menos la idea del concepto conocimiento científico? El conocimiento científico parte, por ejemplo, vuelvo al púlpito, de una definición donde yo pueda dar una definición tipo diccionario de cómo es, de qué está hecho, y decir todo. ¿Y eso en base a qué? A la experiencia. El conocimiento científico se basa en el contacto empírico. O sea, tuve una experiencia. ¿Qué experiencia? Lo estoy tocando, lo conozco. Hola, señor púlpito, ¿cómo le va? Mucho gusto, soy su pastor, acá está, que lo mueve todo el tiempo. Bárbaro. Entonces, esta experiencia que yo tengo me permite hablar de conocimiento científico. Existe, listo, genial, bárbaro. Ok, tengo el conocimiento científico que se basa en la experiencia. El conocimiento científico que se basa en la experiencia permite que, si yo tengo la experiencia con Dios, yo sé que Dios es real y todo lo que Él dice va a pasar. Por eso le dije, me voy a la otra vereda, a la otra orilla, que en realidad es lo mismo. Y el método científico para llegar a la experiencia, no entiende nada de lo que estoy diciendo, ¿no? El método científico pasa por la duda, por la investigación, como la filosofía. ¿Para qué existo? La física cuántica. Yo no sé, el tipo que se pone a estudiar física cuántica debe tener problemas personales de identidad. Porque ponerse a inventar cosas, se me ocurre que existen unas cuerdas que son las que forman el aire y la energía. O sea, ¿de dónde sacaste esa idea? No sé, me interesa. Bueno, ¿será verdad o no? Pero parte de la duda.
de dudar de la existencia de las cosas. Cuando dudás de la existencia de las cosas y encontrás la respuesta a esa duda, eso que aprendiste no te lo saca nunca más nadie. Por eso yo le dije al principio que me cuestionaba todo en cuanto a Dios en mi relación con Él cuando recién lo conocí. Todo. Pero cuando te sacás las dudas, nadie te puede mover. Como al ciego, al que fue sanado, el ciego de nacimiento, que es supuestamente un pecador, blasfemo y hereje, oró por él y se sanó. Y él resumió estas palabras: mirá, está todo bien, yo no sé quién es, será pecador, será blasfemo, será hereje, todo lo que vos quieras, pero yo te digo una cosa, yo era ciego y ahora veo, punto. Cuando vos tenés la experiencia con Dios real, nadie te puede mover de esa experiencia. Una experiencia que también se alcanza por la fe. Juan 20:29, porque me has visto, has creído, dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. La fe no se basa en el creer, sino que el creer se basa en la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Tercer punto, fe es saber. Y acá es lo que le digo como es el potencial, el arma del potencial que es la fe. Tener fe es basarme en lo que no veo como si lo viera. Tener fe es basarme en lo que no veo como si estuviera, como si lo estuviera viendo. Tener fe es actuar como si no estuviera. No le puedo dar un ejemplo porque si no me voy a llevar el coso por delante, ¿no? Actuar como si no estuviera. Tener fe es comportarme como si existiera o no existiera según lo que esté tratando. La fe es algo concreto, la fe es algo tangible, la fe es algo palpable, que no se puede tocar, que no se puede ver y que no se puede materializar. Es re loco, ¿no? Es re cuántico. Es Dios. Esa es la maravilla de Dios. Si aquel loco que estudia astronomía tiene un poquito, me entiende algunas cosas como la teoría de cuerdas que recién tiré, esa es la maravilla de Dios. Cosas que nadie puede entender y sin embargo están ahí, las hizo Dios. Cosas tan improbablemente reales y son tan reales como la misma esencia y el concepto de la fe. De que es real, es saber. No es una expectativa, no es una esperanza, no es una emoción ni un estado de ánimo, no es creer. La fe es saber. Dice Romanos, pastora, capítulo 4, versículo 17. La segunda parte, le voy a leer el versículo. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Entonces ahora esto me lleva a mí a un desafío y te pongo a vos en un desafío de fe. Cuando está pasando algo en tu vida, cuando estás enfrente a un problema, cuando estás ante una oración, cuando estás esperando un cumplimiento, cuando estás orando por una enfermedad, o sea, por sanidad, o por una provisión o cualquier otra cosa, ¿cuál es tu postura delante de Dios? Ojalá lo haga, espero que lo haga, o estás viendo la respuesta de Dios, o estás viendo que Dios ya lo hizo, como le pasó a Jacob en la visión que tuvo sobre las cabras, o lo estás viendo hecho, aunque todavía no esté hecho. Cuando estás ante, me gusta dar este ejemplo cuando hablo de los hijos, siempre uso este ejemplo cuando hablo de los hijos. Cuando estás delante de un hijo rebelde que está a flor de piel con su adolescencia al 101%. ¿Vieron lo que es un adolescente, no? Los adolescentes no se me enojen porque ya lo van a pasar y se lo van a entender. Los padres saben de qué le estoy hablando. Los más chicos no saben de qué se trata, pero ya lo van a vivir también. Y a usted, padre, no se olvide que también alguna vez fue un adolescente insoportable. No, porque pongamos todas las cosas, ¿no?, en el lugar que tienen que estar. Cada cosa en su lugar. El adolescente, cuando tiene esa crisis constante, ese completo rechazo por todo, por todas las cosas, esa situación de decir, no, sí, no. Uno lo quiere matar, uno lo quiere echar, uno lo quiere... Bueno. Pero el adolescente tiene una convicción en sí mismo de las cosas que está viviendo. Vive una vida de fe, aún sin saber que vive una vida de fe.
¿Cómo estás viviendo tu vida de fe? ¿Tenés fe? Para que no termine todavía. El que llama a las cosas que no son como si fueran. Me voy a meter en un tema complicado y ya estoy casi terminando. Ya saben, ahora aparecen los de acá atrás, cuando digo esa palabrita mágica. Porque me voy a tomar de algo que dijo el profeta el otro día, solo que él lo dijo, no sé dónde fue, o que lo recibió, o el Señor se lo reveló, o no sé cómo fue la historia, pero yo se lo voy a hacer algo más concreto, más tangible. Hebreos 11:1, versículo con el cual empecé, que dice, es pues la fe. Las haría pasar a una de ustedes dos para leer esto. ¿Cuál de las dos va a venir? Ven. Sí, porque entonces yo... Come here. Please. Read this verse. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Gracias. ¿Te entendió algo? Ni J, ni K, ni la KJB que dice ahí. Nada. Ni KJB. Pero lo que dice es que la fe es la substancia. La substancia de las cosas. Espero que la definición correcta, la traducción correcta es la sustancia o fundamento de las cosas que se esperan. La sustancia, la materia prima, la piedra principal, el fundamento. Si quiere la primer partícula de proteína, lo primero, lo inicial es la fe, la sustancia, el fundamento de las cosas que se esperan. Y la segunda parte dice que la fe es también la evidencia o la convicción de las cosas que no se ven. No importa que no lo vea, si tiene fe, lo va a ver. Y si lo ve, lo va a creer y lo va a alcanzar. ¿Pero tiene fe? ¿O esperanza? ¿O expectativa? ¿O solamente la capacidad de creer? Yo tenía, cuando recién empezamos en el Señor, había un librito de discipulado. Fue lo primero que hicimos con la pastora cuando recién nos convertimos. Cuando escribí esto me acordaba de eso. Que el librito se llamaba ¿y ahora qué? Está piola porque te abre así y te genera una duda, ¿no? Y te daba los primeros pasos. ¿Ahora qué? ¿Aceptaste a Cristo? Entonces bla, 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 bla. Te daba un montón de pasos. Entonces yo digo, ¿y ahora qué? ¿Tengo fe o qué cuerno? ¿Cómo se come esto? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy parado? ¿Creo o no creo? ¿Usted cree en Dios? ¿Y por qué cree en Dios? ¿Cómo sabe que hay un Dios para que crea en Él? Qué malo que soy hoy. ¿Y de dónde sacó la idea de que hay un Dios? Y entonces la posibilidad de creer. Porque lo siguiente que... Bueno, sin embargo los magos de Egipto también hacían milagros. ¿Y cómo sabe que fuiste creado por Él? La palabra. Bueno, y sí, pero si la Biblia la escribieron los hombres. Pero la experiencia personal es algo emotivo, es algo sensorial. Puede ser simplemente una imaginación, puede ser, qué sé yo, tantas cosas. Tuve un encuentro con un ovni. Fui abducido. Capaz que fui abducido yo. ¿Y qué es? ¿El Espíritu Santo encima? Me la están complicando más todavía. ¿Qué es eso? Por costumbre. Bueno, puede ser, pero la costumbre me convierte en algo religioso. Gracioso.
Bueno, eso es más complicado, pero otro te puede decir que estás viendo, como me escribió alguien en YouTube, como era la expresión que me encantó. Así me pusieron, ahí me acordé, así me pusieron. Los psiquiatras ya atienden a las personas que creen en seres imaginarios. Así me puso uno. Me encantó todo el laburo que se tomó para escribir. Los psiquiatras ya atienden a las personas que creen en seres imaginarios. Y yo le dije, ¡ah, qué bueno! Le contesté, gracias. Porque hay que ser agradecido. Otro te puede decir eso, claro, te puede decir, vos crees cada cosa. ¿Hay cuánto hace que no hago esto? El solo hecho de que dentro suyo, en algún rincón del corazón, aunque haya duda, el solo hecho de que exista la idea de que hay algo superior, si llega a entrar alguien ahora a la iglesia y dice, yo me voy de acá, esto cualquier cosa, ¿no? Gracias. El solo hecho de que dentro suyo esté la duda, la intriga de que hay algo, y ahí entra la nueva era y todas las nuevas corrientes, ¿no? Que algunos llaman Dios, entra todo ese mambo. El solo hecho de esa experiencia dentro suyo demuestra que tiene fe. Si voy un poquito más, eso ya sería ahondar en la teología, eso se llama la conciencia de la creación, significa que es algo que Dios implantó, esa conciencia de que hay algo que existe. Se llama la firma del Maestro, como Dios va dejando en nosotros algunas huellas para creer. El solo hecho de que usted tenga la intriga de que hay algo superior, eso demuestra que Dios puso eso en su interior. Porque, ¿por qué nace? ¿Por qué el perro da vueltas cuando se va a acostar? ¿Quién se lo enseñó? ¿Por qué usted cree que hay un Dios? ¿Quién se lo enseñó? O ese me encantó, está en el ADN, dijo uno, esa me encantó. ¿Y si no hay un padre que te lo enseñó? ¿Y si tus padres no creyeron nunca? ¿Y vos sí crees en Dios? ¿O acaso no hay acá, en este lugar, en esta noche, alguna persona que su familia no es creyente, es más, que son ateos y sin embargo estás acá? ¿Qué pasa entonces? ¿Tengo fe o no tengo fe? Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Está hablando de ministerio, habla de otras cosas, ¿no? Pero termina diciendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y en qué momento Dios repartió esa medida de fe a cada uno? En el momento en que espiritualmente fue en el momento de la ascensión, pero en el momento en que el hombre fue creado, recibe la capacidad de creer. Y cuando Jesús asciende, derrama sobre el hombre, sobre el ser humano, la capacidad, el don de creer, porque la fe es un regalo de Dios. Así que usted no puede decir, ni puede creer que no tiene fe, sino que usted tiene la fe porque Dios se la dio. Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no viene de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Regalo de Dios. Y es más, ¿y si no tengo? ¿Y qué hago entonces con la fe? Si no tengo la fe, ¿cómo hago para empezar a creer? Porque capaz que esté diciendo, bueno, entonces ¿qué pasa con mi vida? ¿Tengo fe? ¿No tengo fe? Que todo va a cambiar, que triunfará. ¿Cómo era? A ver, algunos, ¿cómo sigue, Ana? ¿Cómo? Por siempre el amor, yo tengo fe. Ustedes no son de la religión esa, ¿verdad? Será una realidad. ¿Cómo? No me acuerdo en serio, ¿eh? No se animan, mira. Es un regalo de Dios, pero si no tengo, no sé qué hacer con ella, ¿cómo hago? Bueno, eso le pasó un día a los discípulos, cuando le dijeron al Señor, Lucas 17:5, Señor,
aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe, ya saben, conocen el corito, ¿no? ¿Cómo dice? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. ¿Cómo se aumenta la fe que sí tenés y que no sabías que tenías, y que es la herramienta y es el fundamento y es la base para que todas las cosas en tu vida empiecen a cambiar? Sencillamente poniéndola en práctica, empezando a probar, empezando a intentar y arrancando por creer que Dios existe, que Él me eligió, que Él me llamó, que Él me salvó, y por lo tanto todo lo que Él dijo que iba a hacer, eso Dios lo va a hacer. Fe no es expectativa, fe no es emoción, fe no es esperanza, fe no es creer. Fe es saber que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer con vos. Póngase en pie y le voy a presentar otro problema ahora. Un desafío más complicado. Más complicado que leer el versículo en inglés. No me llenes tanto, Claudio, me volqué todo antes. Vuelvo a la pregunta. No me conteste. ¿Cree en Dios? Y dale, dije no me conteste. Pero que son adolescentes, ¿eh? Son argentinos, ¿eh? ¿Cree en Dios? Ok. ¿Por qué cree en Dios? Porque Él sembró esa semilla en mi corazón. ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Qué espera recibir cuando viene a la iglesia? O peor, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Cuál es la expectativa que te mueve al venir a la iglesia? No porque estoy mal, no porque en mi casa hay un problema. ¿Cuántas veces no fue esa la motivación, el primer paso para que vengas a la iglesia? Un problema en mi casa, como este que le conté, que después de 4 años creo que me dijo, Dios lo llamó, no sé cómo, y volvió al Señor. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué esperás cuando venís a la iglesia? Cuando venís a la iglesia, sea por lo que sea que esperes. Cuando estás cantando, cuando estás orando, cuando estamos hablando, ¿qué crees? ¿Qué pensás? ¿Con quién estás o delante de quién estás? Vuelvo a lo que decía tiempo atrás, que eso es clave permanente en nosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio, de nuestra relación con Él, de la iglesia y la visión de la iglesia, y respecto de lo que Dios quiere con nosotros. Tenemos que dejar de ser evangélicos y empezar a ser creyentes, hombres y mujeres de fe. ¿Qué es la fe? Saber. ¿Quién tiene promesa de parte de Dios? ¿Quién preguntó? Walter preguntó, ¿no? ¿Quién? Levante la mano. ¿Tiene promesa de parte de Dios? Pregunto yo de chusma nomás. ¿Cree que Dios lo va a cumplir? ¿De verdad cree que Dios lo va a cumplir? Tercera, ¿de verdad que lo cree? ¿Lo va a cumplir?